Hay una regla no escrita en el mundo del crimen: nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo. O eres un profesional de élite o eres un delincuente de carrera. Pero Quincy Promes, en su infinita arrogancia, pensó que él era la excepción a la regla. Pensó que podía anotar goles en la Champions League los miércoles y coordinar cargamentos de cosas ilegales los jueves desde su teléfono encriptado. Esa máscara roja con la que celebraba sus goles no era un simple gesto publicitario, era la representación gráfica de su cinismo. Un lado de la máscara miraba la afición del Ajax y la selección de Países Bajos. El otro lado, el oscuro, les sonreía a los cárteles que inundan de veneno los puertos de Amberes y Rotterdam. Hoy no vamos a hablar de un futbolista que tomó malas decisiones. Vamos a hablar de un gángster profesional que utilizó el fútbol como una pantalla de humo para lavar dinero y alimentar su ego criminal. Bienvenidos a la caída definitiva de Quincy Promes, el hombre que prefirió ser el rey de los bajos fondos que una leyenda del deporte rey. El pecado original, el niño que el Ajax no pudo domar. Para entender la oscuridad de Quincy hay que viajar a 2008. La academia del Ajax, conocida como el futuro, es la joya de la corona del fútbol neerlandés. Entrar ahí es como ser aceptado en la NASA del fútbol. Pero a los 16 años, Quincy Promes logró lo imposible: ser expulsado de la mejor escuela del planeta. El motivo oficial fue comportamiento inaceptable, un eufemismo para decir que el chico era incontrolable. Quincy no aceptaba la autoridad. Mientras sus compañeros soñaban con debutar en la Eredivisie, él ya estaba obsesionado con el poder y el estatus que daba la calle. Sus entrenadores de aquel entonces recuerdan a un tipo desafiante, alguien que se creía más grande que la institución. Su apodo en ese entonces era Money Wolf, el lobo del dinero, no porque tuviera millones, sino porque hablaba de ellos con una ambición que rayaba en lo patológico. Ese rechazo del Ajax le generaría un resentimiento que arrastraría toda su vida. Se fue al Go Ahead Eagles, en la segunda división, donde se cruzó con un joven y metódico Erik ten Hag. ¿Te suena ese nombre? Sí, aquel que se atrevió a desafiar a Cristiano Ronaldo en el Manchester United. En un intento casi heroico por salvar su talento, le dio la estructura que le faltaba. Promes explotó, el Promesi lo llamaron, pero el éxito deportivo solo alimentó a la bestia. En lugar de aprender la lección de humildad, Quincy sintió que su talento lo hacía intocable. El fútbol le estaba dando la fama, pero la calle seguía dándole su verdadera identidad. El ascenso de Moscú a Sevilla y el retorno del hijo pródigo. Tras un paso millonario por el Spartak de Moscú, donde se convirtió en el ídolo absoluto y descubrió que en Rusia el dinero y el poder se manejan de forma diferente, el Sevilla de España pagó 25 millones de euros por él en 2018. Fue el fichaje más caro en ese momento que el club ruso había cerrado, pero en la Liga Española la realidad le dio un golpe seco. En Sevilla no era el zar, era un carrilero más que tenía que correr, defender y obedecer órdenes tácticas. Su fútbol se apagó porque su ego no recibía el combustible necesario. ¿Y qué hace un jugador cuando fracasa en una liga top? Regresa a donde lo aman. El Ajax, en un acto de amnesia colectiva y desesperación por recuperar talento, lo repescó en 2019. El hijo expulsado volvía como estrella para cobrar su redención, pero mientras el Ajax le pagaba salarios de locura por sus goles en Champions contra el Chelsea o el Valencia, Quincy estaba usando su tiempo libre para algo mucho más rentable y peligroso. Estaba invirtiendo sus ganancias legales en semillas para cargamentos de droga. Sangre y traición, el cuchillo que reveló todo. Julio de 2020, pandemia mundial. Quincy organiza una fiesta familiar en un almacén. Parece una reunión normal, pero el ambiente está tenso. Promes discute con su primo por una supuesta joya robada años atrás. La discusión escala y frente a sus propios familiares, Promes saca un cuchillo y se lo clava en la rodilla a su propia sangre. Aquí es donde entra el trabajo de inteligencia. La policía neerlandesa ya estaba interviniendo el teléfono de Quincy, pero no por el apuñalamiento. Lo estaban escuchando porque su nombre aparecía en una investigación masiva de narcóticos. Gracias a ese error del destino, tenemos grabaciones que son una ventana a su mente sociópata. En una llamada a su padre, Quincy dice textualmente: "Mi orgullo es lo único que tengo. Si alguien me roba, lo paga. No me importa si es mi primo o mi hermano. Quería matarlo". Promes no hablaba como un futbolista asustado, hablaba como un sicario que lamentaba no haber terminado el trabajo. En las escuchas se quejaba de que otros familiares intervinieron. "Tuvieron suerte de que no llevaba mi pistola, le hubiera dado en la cabeza". Por este hecho fue condenado a 18 meses de prisión por agresión grave, pero este solo era el prólogo de su verdadera caída. El mundo acababa de conocer al Quincy real, el tipo que no tiene códigos, ni siquiera si es su propia familia. El hackeo de SkyECC, el alias más y las 1.3 toneladas. Mientras Quincy seguía jugando con el Ajax y luego huía de regreso a Rusia en 2021, la policía europea lograba el golpe tecnológico del siglo, el hackeo de SkyECC. Esta era una red de mensajería imposible de rastrear, utilizada por los mayores capos del mundo. Cuando los servidores cayeron, los investigadores descubrieron miles de mensajes de un usuario con el alias de Mas. Las pruebas presentadas por la Fiscalía de Ámsterdam fueron devastadoras. Mas no era un consumidor,
ni un intermediario pequeño, era un inversor de capital. En enero de 2020, 2 cargamentos masivos de polvo blanco llegaron al puerto de Amberes, ocultos en contenedores de sal marina provenientes de Brasil. Estamos hablando de 1.362 kilos de ese polvito blanco. El valor en el mercado negro superaba los 75 millones de euros. ¿Por qué un jugador que ganaba millones de forma legal se arriesgaría a este tipo de jugadas? La respuesta es simple: ambición criminal. Proms no quería ser el mejor futbolista de su país, quería ser el dueño de las rutas. Las investigaciones probaron que él financió directamente la operación, usando su fortuna del fútbol como capital semilla. En febrero de 2024, la justicia lo condenó a 6 años adicionales de prisión por narcotráfico internacional. En total, Quincy le debe casi 8 años a la justicia de los Países Bajos. Pero espérate, que él tenía el plan perfecto de escape, o al menos eso creía. El fugitivo de lujo en el búnker de Moscú. Sabiendo que la cárcel lo esperaba en Ámsterdam, Proms se refugia en el Spartak de Moscú. Rusia, en medio de su aislamiento geopolítico y sin tratado de extradición, se convirtió en su búnker de oro. Fue un espectáculo cínico. Mientras los jueces leían sus sentencias, Quincy subía videos a redes sociales bailando, marcando goles y burlándose abiertamente de la justicia. Lanzó una carrera paralela como rapero bajo el nombre de Maskman. Sus letras eran odas a la vida gángster, a la lealtad de la calle y a su estatus de intocable. Se sentía un zar moderno. Incluso intentó tramitar la nacionalidad rusa para blindarse de por vida. El Spartak, en un acto de complicidad vergonzoso, lo mantuvo como capitán y estrella, ignorando que su líder era un criminal convicto. Proms pensó que se quedaría en Rusia para siempre, cobrando fortunas y viviendo como un intocable, pero la arrogancia, como siempre, fue su perdición. El desastre en Dubái, la estupidez que lo destruyó. Febrero de 2024, el Spartak de Moscú viaja a los Emiratos Árabes Unidos para una pretemporada. Proms, convencido de que su dinero y su fama lo protegían en cualquier parte del mundo, decidió bajar la guardia. Pensó que Dubái, el patio de recreo de los millonarios, sería seguro. No contó con que la Interpol ya había activado la alerta roja en su contra a petición de los Países Bajos, pero la caída no fue digna de una película de gángsters de alto nivel, fue patética. Quincy provocó un accidente de tráfico con un coche de alquiler y, fiel a su estilo de yo hago lo que quiero, se dio a la fuga. No sabía que en Dubái las cámaras y el control policial son absolutos. Cuando lo detuvieron por el coche y metieron su nombre en la base de datos para una simple multa, la pantalla de la policía se iluminó en rojo sangre. Fue arrestado en el aeropuerto de Dubái mientras intentaba escapar de regreso a la seguridad de Moscú. Pasó de las suites de 7 estrellas y los Lamborghinis a una celda en la prisión de Medio Oriente, esperando una extradición que Países Bajos solicitó en tiempo récord. El hombre que traficó con toneladas de droga, que apuñaló a su propio primo, terminó cayendo por no saber respetar un semáforo. La ironía es absoluta. Hoy Quincy Proms está totalmente enterrado. Su carrera futbolística está muerta y olvidada. La selección de Países Bajos borró su nombre de los registros históricos. El Ajax se lava las manos y el Spartak finalmente le soltó el brazo cuando la situación se volvió insostenible legalmente. Quincy Proms es el recordatorio más crudo que el talento sin carácter es una bomba de tiempo. Cambió el césped por el cemento, el himno de la Champions por el sonido de las rejas y el respeto de los estadios por una ficha policial. No fue una víctima del sistema, ni de un barrio difícil, ni de las malas influencias. Fue el arquitecto meticuloso de su propia destrucción. Prefirió ser el narcofutbolista y terminó siendo solo un número de preso más de un sistema que ya no tiene espacio para sus máscaras. A sus 34 años, cuando debería estar disfrutando de ser titular en un Mundial 2026 en su prime, Quincy Proms se enfrenta a la realidad de pasar casi una década tras las rejas. La máscara roja finalmente se ha caído y detrás no quedó nada más que la vergüenza de un hombre que lo tuvo todo y decidió que no era suficiente. ¿Crees que 7 años y medio son justo para una persona o un jugador que movió toneladas de droga y apuñaló a su propio primo? ¿O que la justicia fue blanda por tratarse de una figura pública? ¿Acaso es Quincy Proms el mayor desperdicio en la historia reciente del fútbol europeo? Revienta la caja de comentarios y dime qué opinas de esta historia que parece falsa. Como siempre, gracias por acompañarme en un video más. Recuerda compartir, suscribirte, activar la campanita, darle like, todas esas cosas que se hacen en los videos de YouTube. Y nada, nos vemos el siguiente lunes con otro videito muy bueno.